para que hablemos de un tema que entre otras me va a quedar muy fácil porque van a ver que no, yo creo que no hay diapositiva que les vaya a mostrar que ya no lo hayan mostrado todos los compañeros previos y va a ser más dinámica la cosa así. Quiero empezar con esta frase de Luther King, que probablemente se profirió en un momento político muy distinto al juego que yo les quiero proponer de que se imaginen con esta frase tratar a un paciente con un choque séptico en urgencias. Entonces usted en su servicio de urgencia, la cobardía le hace la pregunta, ¿será seguro que yo pueda tratar a este paciente aquí con los recursos de mi servicio de urgencias, en este segundo nivel donde estoy? La conveniencia le hace la pregunta, ¿será político? ¿Será que administrativamente y legalmente yo puedo hacer el tratamiento de este paciente aquí? La vanidad le hace la pregunta, ¿es popular? ¿Qué van a decir mis profes? ¿Qué van a decir cuando lo remita? Que yo le empecé aquí tal cosa y tal otra. Pero la conciencia hace la pregunta, ¿es correcto? Y llega un momento en que uno debe tomar una posición que no es ni segura, ni política, ni popular, pero debo tratar a ese niño con ese choque séptico en urgencias porque es lo correcto. También quiero referirme y que tengamos en contexto esta guía que es probablemente la que ustedes más conocen, actualizada del manejo de la sepsis pediátrica, que les sirve como referente en muchos aspectos, pero quiero que la miremos con unos ojos un poquito críticos respecto a qué es realmente una guía hoy en día. Esta guía contó con 49 expertos de 12 organizaciones mundiales y manejó una serie de subgrupos con toda la revisión sistemática, pues con la metodología Pico y Gray para evaluar la evidencia. Pero quiero que miren la fortaleza de lo que se encontró con la evidencia actual. Solo 6 recomendaciones fuertes, la mayoría débiles y unas de así lo hacemos aquí. Y esto quedó muy bien representado por uno de los colegas con el que trabajamos en la red, el doctor Franco Díaz, chileno, que hizo un mapa de calor con sus residentes, donde se ve que la mayoría de las recomendaciones están entre rojo y naranjado, muy poquitas recomendaciones verdes, es decir, de alta calidad de la evidencia. Y en un artículo publicado con varios colegas de todo el mundo, de varias partes del mundo, en Andes Pediátrica, haciendo como una crítica a las guías de la Surviving Sepsis, se llamaba la atención sobre lo que podríamos llamar la práctica de la vida real. Si ustedes ven lo que hacemos muchas veces en la vida real, en el diario, atender de nuestros pacientes, dista mucho de lo que ya está escrito y lo que está depurado. Visto desde otra forma, lo que solemos hacer con nuestros pacientes tarda tiempo en llegar al papel y llegar a las guías. Eso tiene una implicación muy grande. Además de que estas guías involucraron expertos de países, pocos expertos de países de bajos y medianos ingresos, es decir, donde más ocurren las sepsis, donde más se supone que deberíamos saber tratar la sepsis, fue de donde menos incluyeron en estas guías. Miren las referencias, se hizo el análisis pues, del número de referencias, solo el 7% venían de estudios derivados de estos países, y en ese ejercicio con Franco Díaz mirábamos cómo de los 500 y punta de artículos, la mayoría estaban centralizados en el hemisferio norte y Australia, eran los más de 480 artículos ahí. Y jugando más y estrujando los números, vemos cómo donde más se mueren los niños por mortalidad general es donde menos se publica para este tipo de cosas, donde menos se mueren es donde más se publica. Ahí tenemos un vacío muy grande de la evidencia y por eso es que las guías las tenemos que ver con cierto recelo, y yo no me canso de mencionar con los estudiantes y con los residentes de que las guías hay que mirarlas con cierta reserva de inventario. Y deberían ser lo que se supone que son, o sea, una guía te guía. Yo no sé a qué hora se volvió una camisa de fuerza, un dogma de fe que hay que seguir a rajatabla, y ya en la mañana la doctora Diana nos habló de un poco de lo que es el contexto, al igual que Jaime. Entonces, no les voy a hablar nada de definición, ya la doctora Diana en la mañana habló de eso, pero sí quisiera llamarles la atención en que estamos en un momento donde tenemos muy claro el concepto filosófico de lo que es la sepsis, pero no tan claro el concepto operacionalización en cada uno de los servicios donde podamos estar, porque sabemos pues que es una disfunción orgánica, pero todavía nos falta
depurar mejor, y ustedes ya vieron la discusión que dio la doctora Diana esta mañana del CIRS y sepsis 3 y SOFA y todas estas cosas, que en pediatría todavía no nos sentimos muy cómodos con eso, porque esto todavía nos falta definirlo, cuándo se pasa de una infección a realmente tener un sepsis. Spoiler alert, probablemente en 2 o 3 años vamos a tener ya una nueva definición de sepsis pediátrica, que se está trabajando un grupo fuerte en el mundo alrededor de eso, echando mano de un montón de herramientas que, como la Big Data, Machine Learning y demás, que probablemente nos va a ayudar a acercarnos un poco mejor, o no sé, vamos a ver qué sale. Entonces, en la fisiopatología sabemos que en el choque tenemos esta disfunción entre el oxígeno, la entrega y el consumo, y que eso va a depender, ya nos lo explicaron también muy bien, del gasto cardíaco y cómo transportemos ese contenido arterial de oxígeno, que a su vez van a depender de un montón de cosas. Y todo esto, si ustedes logran tener ese cuadro en la cabeza cada vez que piensan en un paciente en choque, y específicamente en choque séptico, pues se les puede ocurrir los puntos donde pueden entrar a intervenir. Y pues vamos teniendo unos marcadores clínicos de perfusión, que ya los hablamos con Jaime esta mañana, de la macro y la microcirculación, y todo lo que ustedes pueden evaluar desde un punto de vista clínico a pie de cama con el paciente, y ahí le podríamos sumar otras cosas. Cuando esto disfunciona, no estamos teniendo un buen aporte, el consumo no lo estamos pudiendo suplir, pues entonces entramos en problemas en la célula y empezamos a tener todos los demás situaciones clínicas y algunos marcadores que también podemos medir para saber qué se trata. Entonces, en las metas del tratamiento y a los que nos gustan los números, pues juguemos hoy con el número 3. Juguemos con tratar las consecuencias del CIRS o de la respuesta inflamatoria que está teniendo ese paciente, soportemos los órganos dañados y eliminemos el microorganismo, lo que nos habló la doctora Diana en la mañana de la hora dorada, que la podríamos mencionar como lo que muchos hospitales llaman los códigos de sepsis. Y recuerde que tener un código de sepsis tiene una importancia muy grande, porque no es solamente usted y su pequeño universo ahí en urgencias el que se dio cuenta que había un paciente con sepsis, sino que al laboratorio le brincó una alarma, a banco de sangre le brincó otra alarma, a farmacia otra, donde le dijeron, ojo, hay un niño que necesita que todos nos pongamos alertas a suplir las necesidades. Eso también se llaman los sistemas de soporte a decisión clínica, que se supone que van a ganar ahora con todo el boom de la inteligencia artificial y demás, va a ganar mucho terreno, si no nos mata pues la inteligencia artificial antes, a ayudarnos a tomar decisiones al respecto frente a ese paciente que estamos teniendo muy crítico. Y sigamos jugando pues con el 3, también mencionado hoy por la doctora Diana, el VIP Rule, donde lo que yo quiero para tratar esos objetivos o para alcanzar esos objetivos es pues tratar de ventilar bien ese paciente, no solamente ventilar en el sentido en que lo entendemos, intubarlo o algo así, no, la administración de oxígeno, infundir, vamos a ver si lo necesitamos o no, y darle bomba a ese corazón. Entonces, queremos mejorar esa perfusión manteniendo un buen gasto cardíaco. No se les olvide una mnemotecnia que les ayude a recuperar perfusión cerebral a ustedes también. ABC, ¿qué van a hacer con ese niño desde el ABC? Y pues tratar de buscar algunos de estos objetivos, no todos. Probablemente algunos no llegaron alterados, entonces no haya que recuperar nada, pero algunos otros sí. Entonces, si la frecuencia cardíaca ha mejorado, si tiene mejores cifras de presión, si llegó con un llenado capilar prolongado y se lo estoy recuperando, pues sé que voy por un buen camino. Y probablemente estas otras medidas ya como más sofisticadas, pues no en todas partes las tengamos, no tengamos un central para medir una saturación venosa, ni tengamos una medición invasiva de gasto cardíaco, pero si las tenemos, pues claro que las vamos a usar también. Ese aumento de la entrega de oxígeno, pues tratar de dar la FIO2 más alta que podamos según mis recursos, y definir si necesita o no algún tipo de soporte respiratorio. Acá les voy dejando lo que la guía de la Surviving Sepsis da como recomendación. Aquí es que no da recomendación, pues porque no hay evidencia para saber si se hizo o no, pero ellos lo mencionan. Pero recuerden que rara vez la intubación en un paciente es un procedimiento emergente. La mayoría de las veces puede ser urgente. Si usted corre mucho a intubar un paciente inestable, probablemente cambia una inestabilidad hemodinámica por un paro, y ahí sí le cambió el algoritmo completamente. Ya no está reanimando una sepsis, sino que la mortalidad también se le fue para otro lado.
Entonces ahí muy importante repasar un poco algunas cosas que sí deberíamos tener en la cabeza. Hay vainas que están en los libros, que uno tiene las tablitas, tiene un vademecum, en fin, pero hay otras que sí debemos tener en la cabeza, como por ejemplo el tamaño del tubo a elegir, muchas aproximaciones, algunas ya tendientes a usar la ecografía a pie de cama, midiéndole la vía aérea al niño y viendo qué tubo puede ser. Muchas veces nos equivocamos con estas fórmulas y terminamos escogiendo un tubo menor o mayor, pero el caso es que si usted tiene una fórmula rápida en la cabeza y esa edad dividido 4 más 4 para tubos sin balón, y usted ya sabe que si le va a poner uno con balón le baja medio puntico o un puntico, ya con eso decidió. Y a la hora de saber cuánto va a introducir ese tubo, pues tenemos otras fórmulas. La edad dividido 2 más 2 es una de las que más usamos, pero a mí la que más me gusta es ver. ¿Cómo así que ver? Resulta que a los tubos les pintan estas cosas por algo. Cuando el médico hace la laringoscopia y ve la vía aérea, esta imagen se vuelve, digamos, como la imagen más orgásmica que tiene el médico, que es lo que quisiera ver rápidamente en la vía aérea. Pone el tubo, saca el laringoscopio y dejó de mirar y ni se dio cuenta dónde le quedó el tubo. Si usted se toma 3 segundos más, con toda seguridad no es más de 3 segundos, mientras mira esa entrada glótica y hace que las cuerdas vocales le queden acá en este tubo o acá en este otro tubo, o en este que es más como un target, le quede en las dos rayitas de ese tubo, le queda muy bien posicionado. Es cuestión de respirar solo un poco más antes de terminar de intubar ese paciente. Y obviamente, pues usted, algunos pacientes le necesitará hacer otras cosas, estas van un poco más enfocadas a trauma, pero puede que algún paciente con una neumonía, con una úvula que se reventó y le está ayudando al choque también por ese lado, pues necesite una descompresión rápida o en fin. Ese entregar oxígeno y ventilar, pues podría ser también por una ventilación no invasiva. Muy baja calidad de la evidencia, una recomendación débil, pero seguir como las recomendaciones que tenemos al respecto de cuando tenemos que ventilar el paciente con algo protector, sigue siendo válido en sepsis, no son más que recomendaciones extrapoladas de lo que sabemos de SDRA. Esta recomendación de la hemoglobina sí que hay que tamizarla, no me pueden decir que es lo mismo el corte de hemoglobina en un paciente séptico en Medellín, en Bogotá o en La Paz. Cada uno de esos médicos sabrá cómo se comporta sus pacientes con ciertos valores de hemoglobina para decidir la transfusión. Entonces los cortes así tan tajantes, porque las guías dicen por encima de 10 no hay duda, no transfunda nadie, por debajo de 7 no hay duda, casi todos terminan transfundidos, entre 7 y 10 patinamos. Patinamos depende de donde usted está. Si usted está en La Paz, con toda seguridad con 7 no va a patinar y lo va a transfundir. Entonces lo mismo, las adaptaciones a los contextos de las guías son muy importantes por eso. Y pues obviamente los hemoderivados para maquillar INR no es el objetivo, él se irá recuperando en la medida que también el hígado se perfunda bien. Obviamente, todas estas mediciones nos sirven en tendencia. Los gases, la recuperación del bicarbonato, cómo va depurando el lactato y demás, nos va sirviendo sobre todo en esa tendencia. No me voy a detener en antibióticos, ahora vamos a tener una charla específicamente de eso, de la administración precoz. Lo que sí es muy importante es que ustedes tengan más o menos en la cabeza la epidemiología a la que se enfrentan y sepan con esa epidemiología cuál puede ser la primera, segunda o tercera línea que va a usar en ese paciente, controlar el foco infeccioso con el retiro de dispositivos si fuera del caso y con el drenaje, y ahí vienen las luchas con los quirúrgicos. No lo dreno hasta que esté estable, pues la respuesta es no va a estar estable hasta que no lo drene. Entonces ahí nos mordemos la cola con ellos muchas veces tratando de llegar a un punto medio, porque hay estabilidades que no vamos a lograr hasta que no se haga lo demás. Y esto pues que obviamente es lo que llamamos genéricamente como mantener lo mejor posible el medio interno del paciente para que pueda funcionar lo demás bien. Todo esto enmarcado en lo que también mencionamos esta mañana de los bundles, los paquetes de medida, donde nos podamos mover ahí y tomar decisiones claras al respecto. Pues si yo quiero creo que ese paciente necesita terapia hídrica, pues lo primero es tener por dónde, ¿cierto? Ya la doctora, la jefe
Laguna esta mañana nos mencionó muy bien lo del acceso venoso. En choque, si usted en 90 segundos no ha podido tener el acceso o hay 2 intentos fallidos, la mayoría de las recomendaciones es vaya a una línea intraósea. No se pongan de banderilleros a llamar a la de neonatos, que es muy buena, Gladys está bien en urgencias, ella no hay vena que no coja. Y van pasando los yelcos y eso complica mucho las cosas. Ahí les cuento una historia basada en una obra de teatro de Shakespeare, que se llama Ricardo III, donde, basada en la vida real, este rey, muy buen guerrero a caballo, un día se fue a pelear una de las batallas que pelean los reyes por tierras, por honor, por cualquier carajada de esas, y mandó a organizar su mejor caballo. Y el herrero le puso ahí las herraduras, iba en la tercera, todo bien, en la cuarta le quedaban solamente 3 clavos y no alcanzaba a ponerla bien. Hizo una maraña y se la puso así. Ricardo III se va en su caballo a su batalla, en medio de la batalla se cae la herradura, el caballo trastabilla, Ricardo cae, lo rodean los enemigos y él grita su famosa frase, un caballo, mi reino por un caballo, porque él sabía que el a caballo nadie podía con él, pero a pie pues ya la cosa era a otro precio. Esto nos deja la enseñanza de que por un clavito se pierde una herradura, se pierde un caballo, se pierde un rey, se pierde un reino. Pues Orlowski en los 80 escribió un artículo muy llamativo que dice, mi reino por un acceso venoso. ¿Quién no ha estado aquí en un servicio de urgencias con un paciente chocado rezando para que le cojan la venita para poderlo hidratar? Entonces eso implica que probablemente esa angustia no la rompa un acceso intraóseo, sea el que usted pueda tener, los más sencillos como estos, o el BIC, que es con un resorte que dispara por acá una aguja y hay de adultos y pediátrico, o el EZ intraóseo, que no es más que el taladro de la Barbie, usted va cambiando aquí como las agujas y él entra y tiene todos los dispositivos con alma y demás para que usted lo pueda hacer. Son dispositivos que tienen costo, como todo lo que usamos. ¿Cuánto vale un ventilador? ¿Cuánto vale un ecógrafo? Todo tiene un costo, pero esto les puede romper un escenario muy aburridor en el choque séptico. Y nos metemos en camisa 11 vara con los bolos. Las guías siguen recomendando poner bolos en unas dosis que ya hoy las hemos ido depurando mejor en un rango, y el hecho que lo recomiende o que diga que ahí está el bolo no quiere decir que obligatoriamente todos los pacientes tengan que pasar por bolo. Cuando yo me formé como pediatra nos decían métale el agua que necesita al paciente, que él se va a hinchar y eso es estético. Bah, eso no es estético. Así como está el niño todo gordito, así está el pulmón y no lo va a poder extubar, así está el hígado y no va a poder hacer bien la síntesis, así está el intestino y no va a tolerar la comida, así está el corazón y no va a funcionar bien. O sea que eso no es tan estético y por eso hoy en día queremos restringir un poco más ese gasto que nos va a pasar factura en la unidad de cuidado intensivo desde un principio, probablemente aprendiéndonos un rango y valorando si realmente sí necesita la dosis y muy basados en lo que hemos ido aprendiendo después de muchos años, porque esta recomendación que les hablaba Jaime esta mañana de los bolos y del algoritmo, de si usted tiene o no UCI disponible con una recomendación débil y una baja evidencia, pero que no los use si no tiene, que es de las pocas cosas fuertes con alta calidad de la evidencia, es una cosa que sabemos ya hace más de 10 años por el estudio FIST, que se criticó lo que no está escrito porque fue hecho en África, que porque eran desnutridos, que porque tenían anemia, que en fin. Y a la comunidad académica le dio mucha brega entender que esto tiene un contexto que todos tenemos que considerar y que los bolos no eran tan benéficos como creíamos. Entonces, usted ahí tiene que tamizar muy bien y poner en una balanza si realmente lo requiere o no, mirar la hipotensión y cada uno tendrá sus mnemotecnias para saber las cifras de presión mínima en un paciente. A mí me gusta mucho esta de la por 2/70 para la presión 5 sistólica, el P5, perdón, sistólico. Pero el caso es que ustedes más o menos sepan por dónde están pasando con un paciente hipotenso, y aquí nos metemos en otra discusión bien difícil de los cristaloides versus los coloides, que cada vez se depura más y tiende a ir hacia los cristaloides por disponibilidad, por costos, porque no han demostrado ser inferiores, por un montón de razones, sin que satanicemos pues los coloides, específicamente hablando de la albúmina, porque los almidones y las gelatinas no se recomiendan por un montón de
falla renal y coagulopatía vista en adultos, pero la cosa no la quieren complicar aún más y ya Jaime esta mañana les mostró con los balanceados y no balanceados, teniendo una leve inclinación hacia los balanceados hoy en día con algunos resultados pues, que vamos teniendo al respecto. Entonces eso sí les va dando como un perfil de lo que quiera tener en su servicio y pues las presiones tampoco buscar cifras muy altas, con mantener por encima del percentil 5, no pasarse del 50 probablemente sea suficiente para tomar las decisiones. Ahí usted tiene que tener en cuenta también lo que dice, la guía le dice, no sugerimos usar estos signos clínicos. Hombre, ¿dónde estás? Si vos estás en un pueblo que solamente tenés los signos clínicos, clasificás a tu paciente como que tiene un choque caliente y con eso tomás decisión, estás tomando la decisión con la mejor herramienta disponible en ese momento. Entonces, ser tan tajante en decir que tenemos que abandonar esa clasificación no nos parece a muchos porque nos ha servido durante mucho tiempo y así hemos tratado pacientes y ya si yo tengo otras herramientas clínicas que me mejoren un poco más eso, pues bueno, tomaré decisiones. Y es que mire que los paradigmas cambian. Jaime también les habló de este estudio en la mañana del doctor Carcillo, donde con 50 pacientes con Swan-Ganz vimos como 2/3 partes tenían choque frío, una quinta parte caliente y la otra quinta parte choque frío. Y se movían, frío descompensado, y los pacientes podían pasar de un estado a otro rápidamente, algunos de ellos desarrollando choques persistentes. Y esto marcó el paradigma del tratamiento del choque en los últimos 20 años. Y así nos hemos movido en los últimos 20 años. Y eso ha venido cambiando y se ha venido, digamos, como depurando mejor, que está bien tener esa imagen en la cabeza de que los niños no son como los adultos, que todos los choques son vasodilatados, por decirlo de alguna forma. No, nosotros tenemos mucho choque frío también. Pero miren estudios, por ejemplo, este grupo de la doctora Suchitra en India, donde ellos metiendo cosas como presión arterial invasiva y ecocardiografía, empezaron a ver que esos pacientes que tenían choque frío y choque caliente iban más o menos miti-miti, pero una cosa muy llamativa es que estos que tenían choque frío, muchos de ellos estaban vasodilatados. Usted los sentía fríos, pero estaban realmente con cifras de vasodilatación donde probablemente la introducción de un vasoconstrictor iba a ayudar en esos pacientes y le iba a permitir al médico cambiar toda su estrategia terapéutica, lo que probablemente le ayudaba a tomar esa decisión de que todos nos preguntamos en las unidades de cuidado intensivo, ¿a este niño le falta agua? ¿Le falta inotropía o le falta vasoconstricción? Y ahí no la pasamos tratando de dirimir esas dudas. Entonces, muy claro que esos paradigmas van a seguir cambiando en la medida en que sumemos técnicas, en la medida en que nos ayudemos de la tecnología y que probablemente ese ajuste a la terapia los tendremos que hacer con lo mejor que tengamos de la evidencia disponible en ese momento. La guía también les dice, considere el vasoactivo después de, no hombre, no, ¿cómo le vas a meter tanta agua a un paciente para saber si necesita inotrópico? No, puede que el paciente en la primera llegada a urgencias usted diga, este niño necesita vasoactivo sí o sí. Le puedo meter 80 mililitros por kilo y no lo voy a sacar con agua. Entonces, ¿qué necesita? El vasoactivo, ¿cierto? Por eso, muy importante el mensaje de esta mañana de la jefe Laguna, llamándole la atención sobre el inicio precoz a través de accesos periféricos. No nos casamos con ninguno, pero sí nos casamos con algunos, ¿cierto? Casi todos tenemos un preferido. En los que hemos trabajado en unidades cardiovasculares sabemos que la dopa no nos agrada mucho, entonces de ahí ha ido cayendo en desgracia y hay algunos estudios que han ido reforzando eso, que también los mostraron esta mañana, como del grupo brasilero, donde vieron mortalidad a día 28 y vieron cómo era mayor con dopa que con adrena, o el estudio hindú, donde vieron que resolvía más rápido el choque con adrena y que tenían puntajes de SOFA, es decir, de disfunción orgánica, también menores. No pudieron demostrar nada en la mortalidad, pero uno le pareciera que si resuelve más rápido el choque y se disfuncionan menos los órganos, pues le va a ir mejor. Son como las dos cosas grandes que han ayudado a que se cambie esa perspectiva de vasoactivos. Y dice una cosa muy interesante, no podemos decir nada de los inodilatadores, pero los usamos a veces. Y todos hemos pasado por ahí cuando
como lo hablamos con Jaime esta mañana, la microcirculación, la macrocirculación, y queremos balancear un poco eso, pues probablemente sea una opción. Pero cuando no sabemos todavía si el milrinón es más inotrópico, más vasodilatador, si lo que estamos haciendo es por un lado o por el otro, pues también queda difícil tomar una posición certera al respecto. Y no dan recomendación con los de vía periférica, pero que se debe hacer. Y ahí sí me quiero centrar un poquito en esos accesos periféricos, porque sin lugar a dudas te disminuyen el tiempo. Cuando hace 2 guías atrás de la Surviving Sepsis, estoy hablando de unos 10 años atrás, se decía, para empezar el vasoactivo tiene que tener catéter central. Estábamos condenando a niños a esperar más o menos entre 2 a 6 horas, yéndole muy bien a tener el central, y perdíamos tiempo valioso. Y eso probablemente lo pagamos con mortalidad, no lo sabemos, pero probablemente al demorar la mejoría en la perfusión, eso sí pasó factura. Si lo usamos por poco tiempo, probablemente los efectos adversos son menores. Casi no hay efectos adversos serios si se siguen las recomendaciones generales que ya vimos esta mañana, porque las tasas de extravasación realmente son muy bajas, inclusive en adultos. Solo algunos estudios, miren la fecha de este estudio, 2012. Ya la gente hacía lo que no estaba escrito en las guías, y era poner noradrenalina, cosa tan grave, por vena periférica. Se ponía mucha dopa, mucha dobuta. Miren cómo la mitad de esos pacientes recibieron en la primera hora vasoactivos por vena periférica o por intraósea, con una duración nada despreciable. Y miren las dosis, llegaban hasta 2 microgramos por kilo por minuto de noradrenalina por vena periférica, y ellos no mencionaban pues como efectos serios. Más reciente, un análisis retrospectivo de un sistema pues de registro nacional, donde más o menos de esos niños recibieron el 62% por choque séptico por al menos 1 hora, inotrópicos o vasoactivos por vena periférica, con unas dosis moderadas y con una baja incidencia de infiltración extravasación. Y en este estudio más reciente, donde pues también miraban en forma retrospectiva lo que hacían, poniendo dopa adrena honore por vena periférica versus catéter central, cosas interesantes pues que se ponía, la mayoría de las que se ponían eran dopa, también algo de honore, algo de adrena, pero mire los tiempos muy ajustados para que usted logre buscar un acceso distinto con ese paciente para continuar con el tratamiento. Muy llamativo que los niños menos graves y los más grandes fueron los que más nos animábamos a ponerle, o se animaron, pelo gringo, no estaba ya, a ponerle el vasoactivo por vena periférica, y con unas tasas de extravasación muy baja. Ellos encontraron que más si el vasoactivo estaba en la mano. Y así un montón de estudios editoriales de adultos y de niños que cada vez refuerzan más esto. Entonces la invitación es a que lo hagamos y que tengamos en nuestras unidades, en nuestras urgencias, protocolos que nos permitan usar los vasoactivos por vena periférica con confianza. Hay muchas formas, ya la jefe Laguna se los dijo esta mañana, usted puede diluir entre 5 y 10 veces más lo usual. Esta sería una forma de preparar una adrena central o una nora central, y esta una dopa central, y mire que se diluye 5 o 10 veces más para vena periférica, porque la idea es que si se extravasa pues no tengamos tanto daño ahí. Entonces, otra verdad de perogrullo, pareciera ser mejor que tratáramos a los pacientes más rápido, poner el vasoactivo más precoz, y tomar la decisión basados en el mejor perfil hemodinámico que tengamos con lo que tengamos a mano. Y además pareciera ser mejor sumar los efectos de varios a dosis moderada que esperar tener uno en dosis techo para sumar el otro. Obviamente, cuando yo me formé de pediatra, me decían, hasta que esa dopa no esté en 20 no le dejo poner nada más. Bueno, pero hoy en día ya ustedes ven que tenemos un poquito de noria, un poquito de adrena, por allá un milrinone, y eso probablemente a hoy, porque los paradigmas cambian, a hoy pareciera ser como una buena estrategia. Y las recetas de cocina no existen y no creo que deban existir. Ya lo hemos machacado bastante el día de hoy, es un algoritmo que les puede servir para la toma de decisiones, pero lo más importante, y les recalco, piensen en esto cada vez que van a tratar a un paciente crítico, y que no es el afán de tener la cama. Uno quisiera tener la cama. Yo fui pediatra de urgencias y no veía la hora de tener la cama en la UCI. Pero también nos pasa una cosa muy particular. Cuando ya tenemos la cama,
ese niño dejó de ser nuestro en el imaginario y lo abandonamos. No conscientemente, pero lo hacemos. Ah, no, este no, ya tiene cama UCI, ya lo van a subir. Y probablemente ese es el que más necesita que estén ahí. Muchas gracias.